Cámara full frame, cámara APS-C. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a resumirlo cortito y rápido en 5 partes. Hay muchos videos hablando de las cámaras full frame y las cámaras APS-C. Para que sea un poquito más básico y rápido de entender, estaríamos hablando de cámara sensor recortado y cámara no sensor recortado. Vamos a hablar rapidito. 5 cositas tengo aquí para compartir con ustedes. Y esas 5 cositas son importantes, básicas y rapiditas. Como ustedes saben, mis videos no me gusta tomarle mucho tiempo, pero trato de ser lo más breve posible y que me puedan entender. Número 1. Esto es un lente full frame para una cámara full frame. Y esto es un lente para una cámara APS-C, sensor recortado. ¿Cuál es la diferencia? Los lentes full frame a los lentes APS-C hay una diferencia bastante grande. Por ejemplo, los APS-C tienen una longitud focal mucho más amplia que un full frame. ¿Cómo me explico? Un ejemplo. Este lente es un 24 milímetros. Si yo lo coloco en una cámara full frame, continúa siendo un 24 milímetros. Su longitud y nada cambia. A diferencia de este APS-C, si lo coloco en una cámara full frame, no se mantiene en 12. Se convierte en 18 o en 24 por el factor de recorte. Ok, les explico rápido. ¿Qué es el factor de recorte? Un ejemplo, vamos a ponerlo de manera básica. Tenemos un cuadro. Ese cuadro, por ejemplo, tiene 3 pies. Un ejemplo rapidito. Con este lente, el cuadro se ve a 3 pies al cuadrado. Pero con este lente se ve a 2 pies y medio al cuadrado. Ese es el factor de recorte. Como un ejemplo, mírenme a mí ahora mismo. Y ustedes me están viendo con un formato full frame. Ahora vamos a hacer esta misma toma con un formato APS-C para que ustedes vean cómo la pantalla y todo es un poquito más recortado. Miren ahora. ¿Vieron la diferencia? Full frame, APS-C. Ya ustedes vieron el factor de recorte. Un ejemplo más. Como comenté al principio, este lente es 24 milímetros. Si este lente no llega a ser para una cámara full frame y fuera un 24 milímetros para una cámara APS-C, pues este lente no sería 24 milímetros. Con el factor de recorte se convertiría como en un 35 milímetros. Y por eso la longitud de un lente APS-C es mucho más amplia que la de un lente full frame. Longitud me refiero, un ejemplo, a la distancia focal. Con este lente tú ves el objeto más lejos y con este lo ves un poquito más cerca. ¿Por qué? Por el factor de recorte. Número 2. El rendimiento óptico. ¿A qué me refiero con el rendimiento óptico? La nitidez, el contraste, todas esas cositas que abarcan, que queremos que queden lo mejor posible a la hora de realizar una fotografía, sea video o sea foto. En un full frame tenemos un rendimiento mucho más sofisticado, tenemos más nitidez y más contraste y un rango dinámico en todos los aspectos mucho mejor. El APS-C no digo que no haga su función, sí hace su función, pero tenemos que entender que la APS-C viene para cámaras de sensor más pequeños. Un ejemplo más. Full frame es este grande, el sensor. Y APS-C sería así chiquito. Estaríamos hablando de que el sensor de la full frame y el sensor de la APS-C que utiliza la cámara tienen diferentes tamaños. El full frame viene para abarcar un sensor más grande y el APS-C viene para abarcar un sensor más pequeño. Por eso en algunos aspectos el full frame está por encima, mucho más en el rango dinámico, en la nitidez y muchas otras cosas. Hay muchos camarógrafos que difieren, muchos fotógrafos que difieren una cosa de la otra, pero yo en mi opinión personal lo entiendo de esa forma y así es que yo entiendo que funciona el sistema full frame. Al tener un sensor más grande, abarcamos más nitidez y más rango dinámico. Al ser más pequeñito, abarcamos menos. Y en esa área pues hay una diferencia del full frame y el APS-C. Número 3. Hay una variedad de opciones. Por ejemplo, con los lentes full frame, eso sí, hay una variedad de opciones en los lentes full frame. Son más fáciles de conseguir, los encontramos mucho más rápido que los APS-C, ya que los APS-C, para que ustedes lo entiendan mejor, vendría siendo un lente especial. Prácticamente, cuando el mercado tira 20 lentes nuevos full frame, tira 5. Por cada 20 lentes nuevos, tira 5 APS-C. No digo que los APS-C sean malos, porque yo utilizo cámaras APS-C y me encantan. Pero hay que entender que hay ciertos factores a la hora de comprar una cámara, un lente que tenemos que entender, como es el factor full frame
y el factor APS-C. Es bueno entenderlo para que ustedes sepan en realidad qué le conviene y qué no le conviene a la hora de comprar un lente. Como por ejemplo los lentes full frame, vienen los lentes prime, vienen diferentes lentes teleobjetivo, lentes para macro, un sinnúmero de cosas que a veces en APS-C no se consiguen. O sea que hay ciertos factores que abarcan en uno y en otro no, o viceversa. Número 4, la compatibilidad. Los lentes APS-C funcionan en la mayoría de las cámaras full frame, pero viceversa, los lentes full frame no todos funcionan en las cámaras APS-C, que eso es una ventaja y una desventaja que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer comprar un lente o querer adquirir una cámara. Como comenté al principio, hay cosas buenas en los full frame y hay cosas buenas en la APS-C. Todo depende en su carácter personal, cómo usted se quiera acomodar o que usted entiende que sería lo mejor para su proyecto o para lo que usted quiere iniciar. Número 5, el precio. Los lentes full frame son mucho más caros que los APS-C por la construcción. El lente full frame abarca mucho más, una construcción un poquito más compleja para poder cubrir un sensor un poco más grande. Mientras que los APS-C, como el sensor es más pequeño, pues la construcción es un poquito más reducida. Que a la hora de comprar un full frame y un APS-C, pues usualmente los full frame son más caros. Hay una variedad de polémicas en cuestión a precio, pero si usted verifica bien el mercado se va a dar cuenta que los full frame siempre tienden a ser un poquito más caros, dependiendo la marca y el proveedor y la calidad de la construcción de ese lente. Como vuelvo y recalco, el APS-C es un lente encantador. Yo tengo cámaras APS-C y me encantan los lentes APS-C. Pero yo le sugiero que a la hora de comprar una cámara APS-C, que compre lentes que sean bastante óptimos, que la construcción sea bastante buena para que usted pueda tener un buen rendimiento con ese sensor recortado. Una cosita más que quiero agregar. Eran 5 cosas que quería compartir con ustedes, pero vamos a agregarle una más, la número 6. Hay que entender que a la hora de ser un fotógrafo o querer ser un videógrafo o lo que sea, querer grabar video, querer grabar, hacer fotos, la cámara no lo es todo. Como siempre digo en mis videos, práctica y error, práctica y error. Usted puede tener la mejor cámara, sea full frame o sea APS-C, pero si usted no cuenta con una buena práctica, práctica y error, no importa el equipo que usted tenga, no va a progresar, no va para ningún lado. Bien, esto es un video corto. Simplemente compartí unas cositas básicas en cuestión al full frame y el APS-C. Volvemos de nuevo. Full frame, APS-C. Full frame, APS-C. Ya ustedes están viendo el factor de recorte. Pues bien, un video más. JD Fotolén en la casa. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte, gracias por los comentarios y que Dios me los bendiga. Un video más. ¡Nos fuimos!